Buenas tardes. Hoy le hablaremos sobre la transición de la Venezuela agrícola y pecuaria a la petrolera en 1878 a 1926. Nuestro grupo está conformado por Roismar Blanca, Wanda Linares, Jorge Leal y Orlady Rivero. La transición de la Venezuela agrícola y agropecuaria a la petrolera, tomando en cuenta la fecha 1878 a 1926, tenemos que averiguar también por qué Venezuela pasó de ser una economía basada en la agricultura a la ganadería y cómo es economía petrolera en base a que se reprodujo en la fecha histórica aproximada en este cambio. La transición de la Venezuela agraria a la petrolera fue un cambio drástico y acelerado durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pasó de ser un país rural y empobrecido, dependiendo de las exportaciones de café y cacao, a una nación monoexportadora y rentista. Tras el descubrimiento comercial del petróleo a finales del siglo XIX, como lo decimos anteriormente, comienzos del siglo XX, cuando verdaderamente se produjo ya la oficialización de la explotación de los pozos petroleros en 1920, con los primeros pozos que fue el pozo Sumaque, allá en Mene Grande, en el estado de Trujillo, límite del estado de Trujillo, en el estado Zulia. Esto restauró por completo la economía del país, marcando economía del campo a la ciudad. Antes de la explotación petrolera, la economía nacional era precaria. Dependía de la economía de los mercados nacionales, de los terratenientes. Cuando llegó el reventón petrolero, el hito fundamental ocurrió en diciembre de 1922 con el Pozo Barroso II, ubicado en la cuenca del lago de Maracaibo, estado Zulia. Esto marcó el inicio del petróleo. El petróleo se descubrió en Venezuela en la época dura de Juan Vicente Gómez. En 1911 comienza la primera y gran cacería petrolera en Venezuela, pero es en 1814 cuando se perforó el primer pozo en Mene Grande, estado Zulia, el cual es limítrofe con Trujillo. En el Sumaque 1, en 1917, se exportó el primer cargamento venezolano con con 21.194 toneladas. No es sino hasta el año 1922 cuando el mundo conoció realmente la riqueza del petróleo en el subsuelo venezolano. Con el reventón del Pozo Barroso II, este está ubicado en el Campo La Rosa, cercano a Cabimas, estado Zulia. Este pozo lanzó durante 9 días un chorro incontrolable de más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Es allí donde comienza el verdadero boom petrolero, el cual provocó una verdadera competencia desenfrenada entre las compañías petroleras que querían adquirir concesiones en Venezuela, por así decirlo. Esta actividad económica en un principio sirvió para que el régimen tiránico de Juan Vicente Gómez se hiciera un poco más fuerte, puesto que con los grandes recursos que obtenían, cada vez con la explotación petrolera, el gobierno fortalecía la fuerza represiva, equipaba con mejores armamentos al ejército y desarrollaba un mayor control en el país. No obstante a esto, como aspecto positivo de este periodo fue el favorecimiento, las inversiones extranjeras en el sector petrolero, lo que le permitieron a Venezuela el desarrollo. Igualmente, el pago de la deuda externa que agobiaba al país en una época inclusiva. Venezuela fue bloqueada, los puertos fueron tomados en la época de Cipriano Castro, los gobiernos de Italia e Inglaterra bloquearon los aspectos reclamando el pago de la deuda externa. Ya que Venezuela no tenía cómo pagarle, entonces fue cuando con ese petróleo Juan Vicente Gómez puso al país solvente. Fue allí cuando llegaron las grandes petroleras, entre estas podemos nombrar la transnacional Shell, que Shell fue una que denominó gran parte de la economía petrolera en Venezuela. Y la otra transnacional que fue Creole Petroleum Corporation, que aprovechó de tomar los grandes contratos para así lograr concesiones petroleras. A principios del siglo XX, el reventón del Pozo Barroso II en 1922 marcó el fin de la Venezuela rural y agrícola. La llegada de una riqueza sin precedentes transformó la estructura del país en 4 frentes principales. Tenemos el primero, que es la economía rentista. El petróleo desplazó por completo al café y al cacao como principales productos de exportación. El segundo, que es la dependencia y vulnerabilidad, al dejar la exploración y comercialización en manos de las corporaciones transnacionales,
La economía del país se volvió muy vulnerable a los vaivenes de los precios internacionales. El tercero, el éxodo rural y modernización, es el dinero del crudo financió carreteras, puertos y edificios modernos. Esto provocó una migración masiva del campo a las ciudades, dando nacimiento a una nueva clase media urbana. El cuarto y último es el Estado todopoderoso. El control absoluto de la riqueza fortaleció al gobierno central, con leyes como la Ley de Hidrocarburos en 1943. El Estado aumentó sus ganancias y centralizó el poder político, descuidando otros sectores productivos. La influencia de las empresas petroleras transnacionales, las grandes corporaciones extranjeras han sido el motor de la economía venezolana. Su influencia ha oscilado entre la apertura del capital privado y el control del Estado, marcando el ritmo del país a través de 4 ejes claves. El primero, el motor del PIB y el fisco. La inyección del capital extranjero ha sido históricamente el pilar para reactivar la industria, modernizar los campos y generar los ingresos en dólares, que financian el Estado y mueven la economía interna. El marco legal y operaciones conjuntas, bajo los esquemas de empresas mixtas y licencias especiales, gigantes como Chevron, Repsol y Eni concentran sus operaciones en zonas estratégicas como la Faja del Orinoco, el estado Zulia y los proyectos de gas costas afuera en Anzoátegui y el oriente del país. Tecnología y enfermedad holandesa. La enorme relevancia del crudo provocó que Venezuela se convirtiera en una economía monoproductora, asfixiando a la agricultura y la manufactura, fenómeno conocido como enfermedad holandesa. Además, el país sufre una brecha tecnológica que lo hace dependiente de la asistencia técnica extranjera. La geopolítica y sanciones. La política exterior está atada a estas corporaciones. Muestra de ello es como las licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos flexibilizaban las sanciones para permitir las operaciones de esta empresa, las cuales exigen constantemente seguridad jurídica antes de comprometer sus inversiones a largo plazo. El nacionalismo de Cipriano. La llegada de Cipriano al poder en 1899 a través de la Resolución Liberal Restauradora rompió con el viejo esquema político venezolano, imponiendo un liderazgo andino y un discurso de fuerte resistencia exterior. Durante el bloqueo de 1902, este conflicto no solo unió temporalmente a los venezolanos contra las agresiones externas, sino que provocó que la intervención diplomática de Estados Unidos bajo la doctrina Monroe y dio origen a la doctrina Drago, un principio de derecho internacional que establece que las potencias no pueden usar la fuerza militar para cobrar deudas económicas a otros países. La deuda externa de Venezuela se disparó hasta alcanzar más de 164 millones de dólares, lo que representa una de las cargas más altas por habitantes del mundo. El ciclo del endeudamiento masivo se gestó durante el periodo de mayores ingresos petroleros en la historia del país, desde el 2003 al 2014, cuando la deuda soberana se triplicó para financiar los gastos políticos de expropiaciones. Comandante financiero, constituido mayormente por la emisión de bonos de la República y de la estatal Petróleo de Venezuela, PDVSA. Componentes no financieros. Agrupa deudas con bancos multilaterales y convenios bilaterales con otros países y laudos arbitrales derivados de demandas internacionales interpuestas. El mal manejo de la deuda y la falta de reservas internacionales adecuadas asfixiaron el panorama macroeconómico. Al carecer de capacidad para honrar sus compromisos debido a la caída de la producción petrolera y la corrupción, Venezuela entró en uno de los defaults más soberanos más largos y graves a nivel global. Exclusión internacional, pérdida de activos e impacto social. Gran parte del presupuesto político nacional se vio comprometido por la presión de los acreedores, lo que dejó un saldo negativo
a limitar drásticamente la inversión en salud, educación y mantenimiento de infraestructura política. Actualmente, el país transita un proceso de reestructuración integral de la deuda política externa para sanear las finanzas y reinsertarse en el sistema financiero internacional. La legislación minera y petrolera de Venezuela tiene una historia que refleja la evolución desde una economía agrícola. La ley de minas, reformas y reglamentos. Modernizó el sector y abrió las puertas a inversiones internacionales y extranjeras. Divide la actividad en pequeña, mediana y gran minería, mediante concesiones, licencias o contratos. Creó la Superintendencia Nacional de la Actividad Minera y fiscalizó. Otorgó al Banco Central de Venezuela la prioridad absoluta para comprar todo el oro extraído. Evolución del reglamento. Históricamente no manejábamos el Reglamento General del 2001, que regulaba el uso de tecnología de la pequeña minería. Con la nueva ley estamos en transición de nuevos reglamentos técnicos y la activación de la minería. Las primeras leyes de hidrocarburos, ley de 1920 fue la primera ley petrolera que separó el petróleo de la ley de minas y fijó una regalía del 15%. Leyes de 1921 a 1938, época de leyes a la carta. Se le llamaba leyes a la carta porque se le hacía la medida a las empresas extranjeras. Ley de 1943, la más importante de la era de las concesiones, unificó las leyes anteriores y aumentó los ingresos del Estado. Muchas gracias por su atención.